En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la epístola de este día del apóstol San Pablo a los Corintios comienza diciendo: no piensen mal o no tengan malos deseos, como los hebreos lo hicieron y fueron castigados. Y luego termina diciendo que no les vengan sino tentaciones humanas superables. Dios les dará los medios. Luego, en el Evangelio, vemos que antes de entrar para la Semana Santa, Jesús se detiene y contempla la ciudad y llora sobre ella, diciendo: si hubieras conocido el tiempo de la visitación de Dios. Si no pensaron, no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. ¿A qué se refiere nuestro Señor con esto? Pues simplemente al hecho de que vivir, acoger la realidad de la vida como es, cada momento de la vida es cuestión importante, es cuestión de vida o muerte. Eso es muy importante, porque lo que el demonio hace es tergiversar, torcer la percepción de la realidad, la percepción de las cosas. Entonces, San Pablo pues acepta o nos da a entender el hecho de que somos tentados. Es decir, tenemos tentaciones de la cultura, del mundo, de las personas que nos rodean, de las costumbres del mundo. Tenemos tentaciones de nuestras propias pasiones, de nuestras heridas psicológicas que hemos tenido en el pasado. Y por último, tenemos también tentaciones del mal, del demonio, que nos quiere conducir. Al demonio lo único que le preocupa, lo único que le interesa es conducirnos fuera de la realidad, tergiversar la realidad de la vida. Él conoce, Él sabe que a veces la vida se nos hace difícil y la hacemos aún más difícil cuando pensamos mal. Es por eso que la forma más común del demonio tentarnos es creando lo que se le conoce como bucle, un bucle o un nudo o una madeja de pensamientos constantes que son inútiles, no sirven para nada, que son agotadores y que son negativos. Y nos pasa a todos. Imagínense, cada vez que ve uno la gente de aquí, pues uno se da cuenta quién está bien y quién no. Es decir, quién está, ¿verdad?, ya pensando en cosas que el demonio le acomoda en su mente. Entonces, una de las formas más sutiles en que el demonio nos ataca es con esto que se le conoce en psicología como bucle mental. Porque fíjense, tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Eso significa que tenemos alrededor de unos 3,700 pensamientos cada hora. Y el 80% de ellos son negativos. ¿Por qué son negativos? Porque así aprendimos, así crecimos. Nuestros padres nos enseñaron a comer, a caminar, nos ayudaron a caminar. Aprendimos a trabajar, fuimos a la escuela.
Pero el demonio sabe que a pensar nunca aprendimos. Y por ahí se mete. Por ahí se mete. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un bucle mental? Es el estar pensando lo mismo constantemente. Estarle dando vueltas a las cosas. Y así se van. Ya después vienen los problemas físicos, de enfermedades. Por ejemplo, tan común que se ha vuelto hoy, pues los dolores de espalda o los problemas en la espalda. ¿De dónde vienen los problemas de la espalda? Viene del hecho de que la persona asuma un papel, una tarea, una responsabilidad que no le corresponde y que no puede dejar ir. La idea de que yo tengo que hacerme cargo de la felicidad de los demás. Sí, ya están las madres que no dejan crecer a sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos, se empeñan en que sus hijos sean felices a costa de ellas, de sus madres. ¿Sí? Pero los pensamientos, pues no. Y casi toda tentación comienza con el pensamiento. De tal forma que si los pensamientos son bucles negativos, inútiles, tantos, pues uno termina deseando cosas malas, negativas, y luego ya en la práctica pues ya se realiza. Ese es el proceso: pensamiento, deseo, acción. Y el pecado está en las tres cosas, y el demonio está principalmente en los pensamientos. Entonces tenemos, imagínense hoy en la actualidad, cada mente, cada persona se convirtió en una fábrica de pensamientos negativos, de terror, de miedo, de paranoia, pensamientos neuróticos, posesivos, autocondenatorios, críticos, impacientes, irritados, de odio, de resentimiento, vengativos, de celos, etc. Todas esas cosas. Si queremos paz, uno tiene que hacer el esfuerzo de acostumbrarse a cancelar pensamientos negativos. Porque el demonio está solo al principio del inicio del pensamiento. Ya después nos vamos solos. Y si ustedes son personas que se preocupan de todo, pues solo un pequeño empujón, ya van, ya no las vuelve uno a conseguir. Sí. Entonces, por ejemplo, el demonio sabe que tarde o temprano, al cabo de 10 días o de 10 años, a él no le interesa, pero él sabe que tarde o temprano terminamos deseando mal las cosas. Así como la gota de agua, que día tras día, hasta que es capaz de quebrar una piedra. ¿Sí? Entonces, cuando constantemente estamos pensando y lo que estamos pensando es negativo y es inútil y es agotador, pues ahí está. Ese es el inicio de una influencia del mal en nosotros. Sí. Entonces, la obsesión, por ejemplo, la obsesión por querer saber qué es lo que está pasando, la obsesión por imaginarse lo peor siempre, la obsesión por estar dramatizando las cosas. Todas las personas que sufren de diabetes, ustedes saben, la persona que sufre de diabetes
dramatiza las cosas. Sucede algo pequeño y ya la persona se imaginó 10 veces lo peor de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, el demonio tiene un plan, y ese plan es exageradamente sutil y lento, imperceptible, pero que tarde o temprano, pues ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que utiliza el demonio? Pues primero, abrumar la mente con basura a través de los medios de comunicación, el radio, la televisión y todos los demás medios de comunicación que ustedes tienen a la mano. ¿Sí? Entonces, primero, basura, cosas inútiles. ¿Sí? Después, él va despertando el deseo por cualquier cosa. ¿Sí? Y luego termina convenciéndonos de que nosotros no podemos hacer nada bueno. ¿Sí? Que es mejor darnos por vencidos y hacer lo poco que podamos y dejar las cosas así. Pero todo es un juego de distorsión de nuestros pensamientos. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces, uno termina interpretando mal la realidad. Ya uno no está bien dispuesto para ver la realidad, para ver la visitación de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que Dios hace todos los días en su vida. La forma en que Dios se acerca a ustedes y le ayuda a ustedes. Eso no lo percibimos. ¿Por qué? Ya estamos predispuestos a verlo todo de forma negativa. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos pensamientos negativos, agotadores, repetitivos, ya sea acerca de uno mismo, de los demás, o de los acontecimientos de la vida, o de todo lo que me ha pasado en mi historia, el demonio tiene mucho que ver en ese patrón de pensamientos. ¿Sí? Entonces, el Salmo 94 dice: cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegraban el alma. ¿Cómo cortar con esta influencia del mal en nuestros pensamientos? Pues lo más fácil es con el Ave María, con la oración de Jesús. Simple. En vez de estar gastando tanta energía y tiempo, esfuerzo acá arriba, pues ustedes cancelan eso y se concentran en lo que vale la pena y que es real y que es bueno, que es el Ave María, el rosario o la oración del nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso la advocación de la Santísima Virgen que desata nudos, pues está para eso, para desatar los bucles mentales que nos creamos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, imagínense qué tan diferente sería la realidad si el 90% de sus pensamientos fueran positivos o fueran útiles. Otra cosa sería. Pero ya fíjense, al final del día, nosotros terminamos viviendo
y siendo testigos de lo que pensamos. Sí. Entonces, solo se rompe el dominio de la negatividad en el nombre de Jesús, con el recuerdo permanente de la presencia permanente de Dios en la realidad, en la vida. A nadie se le está permitido gastar tanto tiempo pensando las cosas y distorsionando la realidad. Yo se lo podría perdonar si tuvieran 5 años, pero no tienen 5 años, ya son, ¿verdad?, mayores de edad. ¿Qué significa eso? Pues que ya hemos aprendido a detenernos. Ya hemos aprendido a detener. Fíjense, ¿para qué estamos ahorita en la misa? La misa detiene el tiempo. La misa detiene la vida para contemplar, para ver a Dios, para agradecerle a Dios. Pero, como les decía la otra vez, no estamos acostumbrados a perder el tiempo. El tiempo nos pierde a nosotros. ¿Por qué? Por el exagerado esfuerzo que hacemos por pensar, por imaginarnos lo peor. La misa detiene el tiempo. Y en una hora que estamos aquí en la misa, nos regresamos por la liturgia, por el rito de la misa, nos regresamos a hace más de 2000 años y nos adelantamos hacia adelante a lo que será el reino de los cielos. La misa detiene el tiempo. No se trata de tener que entender nada ni nada de eso, ¿verdad? Nos detenemos para escuchar, para contemplar, para agradecer, para orar, para comenzar de nuevo. Eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces, hay que estarle ganando la batalla al demonio. Entonces, ¿cómo se la ganamos? Pues hay que adelantarnos. Nos adelantamos cuando nos metemos en la realidad, sin querer que la realidad sea otra cosa de lo que es, ni comparar la realidad mía con la de los demás, ni la de hoy con en el pasado, ni estarnos imaginando cosas negativas. ¿Sí? Ustedes pueden preguntarse, ¿cuál es la frase común negativa que me digo a mí mismo todos los días? Pues ahí está. Unos tendrán una frase, otros tendrán 10. Pues hay que acabarlas. No es voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo, que les vengan tentaciones humanas superables. ¿Sí? Todo lo demás, pues hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Entonces, la primera forma de deshacer estos bucles mentales es con el rezo del rosario, con el recuerdo permanente de la presencia de Dios, con la oración de Jesús. Y luego, no importa lo que esté pasando, nada es para siempre. Nada en este mundo es para siempre. Y si está pasando algo que a ustedes no les gusta, hay que dejar que sean las cosas lo que son. Y ustedes se preguntan, ¿qué puedo hacer con esto? Si se enferman, si alguien se muere, lo que sea, no se pregunten por qué les pasan estas cosas, ni lleguen a conclusiones negativas.
En toda enfermedad, en toda dificultad, lo único que se tienen que preguntar es: ¿para qué me pasa esto que me pasa a mí? Pues descúbranlo. ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? ¿Sí? Entonces, no hay nada que les tenga que pasar, ni significa que porque mis padres se murieron de tal cosa, o el vecino, o lo que sea, o aquel se lo llevaron al hospital, no importa. Uno como adulto tiene que esperar a que el siguiente minuto, la siguiente hora, Dios me dé hacer algo que hacer y me dé la gracia para vivirlo. Esa es la vida. A nadie se le ha dado la vida por adelantado. Nadie de ustedes tiene toda la vida vivida. La vida es ahorita y el siguiente minuto y la siguiente hora, así todo el día, porque la noche corta la vida, la noche detiene la vida. Por eso no pasan las mismas cosas en el día que en la noche. ¿Sí? Entonces, dejemos que Dios nos ayude, porque todo lo que pasa y todo lo que va a pasar, aunque no lo querramos, siempre va a ser bueno para nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, con la ayuda del Rosario, de la Santísima Virgen, con el auxilio de la oración del nombre de Jesús, hay que ir trabajando en esto. ¿Sí? No se vayan de la realidad. Cada vez que ustedes se ausentan de la realidad, algo negativo tiene que pasar. A nadie le conviene. El día que ustedes se mueran, o el día que ustedes estén en el purgatorio, se acordarán de lo que les dijo. No pueden ausentarse de la realidad. Ese lapso de tiempo perdido fuera del momento presente es un abuso. Es un abuso. Y ustedes se acordarán después. Si no saben lo que significa estar en el presente, hay que aprender a coger la vida como llega, sin pensar mal, porque todo viene de Dios, o lo permite por algún bien que ahorita no conocemos, que ya lo conoceremos después. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.